Bienvenidos a este encuentro con Cristo, porque el rey David es figura mesiánica importante en toda la historia de la salvación. Y como queremos descubrir la Biblia como un libro de la oración, precisamente voy a comenzar esta clase con la lectura del Salmo 47. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de alegría, porque Yahvé el Altísimo es el Rey grande, soberano de toda la tierra. Efectivamente hay que alegrarnos con el Señor Dios como Rey y Señor. Rey y Señor por el bien que trae a toda la tierra, un Rey fiel, un Rey cercano, un Rey Padre. Diría yo que ya en Cristo Rey, un Rey hermano. Así es, Padre, pues bienvenidos sean todos ustedes, ¿verdad? Hoy nos toca por fin la clase del Rey David, y qué mejor que comenzar con este salmo, Padre Trini. No sé para usted, pero para mí es de mis reyes favoritos del Antiguo Testamento. ¿También para usted? Claro, y para la historia de la salvación, porque es un rey ideal. Es un rey que, siendo consagrado por Yahvé Dios a través de Samuel, no perdió su carácter sagrado, dedicándose a todas las situaciones políticas, sociales de su tiempo. Así que fue un rey que unió las dos vertientes del señorío del Señor, porque el Señor es Rey y Señor sobre cielos y tierra. Así que este rey queda ahí como figura, como imagen, como inspiración, como modelo, porque un hijo de David será siempre rey, que será Jesús, por el protector del Señor San José, como patriarca ya del Nuevo Testamento, de tal modo que David sigue, su realeza sigue hoy, mañana y por siempre. Muy bien, Padre Trini, y para conocer la vida del profeta David, ¿en qué libro podemos encontrar de la Biblia y más o menos de dónde a dónde podemos conocer un poquito más sobre su vida? Bueno, realmente es Samuel el que está como empujando toda la serie de sucesos históricos en ese año del 1030 al 970 antes de Cristo. Pero David está precisamente en todo el libro de Samuel, en el primero y segundo, tanto que su muerte se cuenta hasta el primer libro de los Reyes, en el capítulo 1. Así que primero y segundo libro de Samuel tenemos la historia de este rey David. Pero antes quisiera contarles cómo estaba la situación de las tribus de Israel ya asentadas en el territorio. Lo que les daba unión era el santuario del arca del Señor en Silo. Pero esa arca de la alianza estaba en manos de los filisteos. Había sido derrotado Israel. Se tambaleaba la unidad. Algunas tribus podrían incluso haberse dispersado hacia el norte, hacia el sur, o asimilarse con las tribus cananeas asentadas ahí. Y por eso es una obra de Yahvé Dios haber elegido a David como rey de Israel. Un personaje carismático que ahorita vamos a ir descubriendo algunas de sus facetas. David, poeta, David, músico, David, amigo, David, jefe militar, y David, consagrado del Señor. 5 notas en un personaje que lo hace notable, que es sobresaliente su obra por la mano y elección del Yahvé Dios, que no abandona a su pueblo. Muy bien, Padre Trini, pues bueno, pues adelante con el tema. ¿Qué es lo siguiente que nos va a mostrar sobre este gran rey y profeta? Yo creo que algo que nos está faltando a los seres humanos hoy, aunque estamos muchos quizá atrapados en las redes, para bien, o investigando, clases en línea, conferencias de aquí, del otro continente que podemos ver. Esto es excelente y aplaudo y aliento a todos aquellos que a través de las redes incluso logran una carrera profesional. Pero algo que nos está faltando es el contacto personal, en
en vivo, como decimos, no solo virtual, la amistad. Y David la supo cultivar con un hijo de Saúl llamado Jonatán, que cuando murió Jonatán, David compuso una poesía a la amistad que sigue siendo reveladora, inspiradora. Por ejemplo, dice, claro, aquí está llena de dolor porque ha muerto su amigo, pero la amistad permanecerá, ese amigo permanecerá siempre en el corazón. Dice, ¿cómo han caído los héroes? No lo anuncies en Gat, no lo divulgues por las calles de Ascalón, que no se regocijen las hijas de los filisteos, no salten de gozo las hijas de los incrédulos, ni lluvia ni rocío sobre las montañas de Gelboé, porque han caído los héroes. Saúl el ungido del Señor rey y Jonatán su amigo. Así que la amistad es algo que la Biblia misma dice en Eclesiástico, el que ha encontrado un verdadero amigo ha encontrado un tesoro. Y David la supo cultivar y aún en estas circunstancias tan dolorosas, él supo valorar la presencia de un amigo. Perfecto, padre. Y fíjese que hace ratito que decía que el profeta David, el rey David, es muy grande porque fue auténtico con su vida, pues fue una vida llena de luces y sombras, ¿verdad? ¿Nos va a contar un poquito sobre esto, padre? Claro, lo que nos narra las escrituras, los libros de Samuel, son rasgos para la fe, son rasgos, diríamos, exaltados en lo aquello que es bueno, como el poeta en los Salmos, lo vamos a ver. Pero David, como ser humano, también tuvo debilidades y eso nos acerca más a todos, porque quien de nosotros no ha sentido la herida del pecado interiormente. Y David, pues, teniendo todo el poderío y la elección del mismo Dios, pues cometió adulterio, cometió asesinato para tratar de quedar a todo en lo oculto. Pero el profeta Natán le cuenta una historia muy hermosa, un hombre riquísimo que tenía ganados de todo tipo y un hombre pobre que tenía una ovejita. Lo visitó un amigo y no fue a sacrificar una ovejita de su rebaño, sino más bien fue y le arrebató la oveja al pobre y con ella atendió hospitalariamente pues al amigo. Viene el profeta Natán, le cuenta esta historia y el rey David dice, ese hombre debe morir. Y el profeta dice, pues ese hombre eres tú. Pero después del pecado, David no se quedó ahí, sino que se arrepintió, hizo penitencia. El Salmo 50 es un ejemplo de ello. Pecador me concibió mi madre, no porque sea la madre mala o la concepción, no, sino vengo desde el nacimiento con estas heridas de pecado. Renuévame, Señor, dame vida, tu palabra, espero en tu gracia y tu misericordia. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Ese Salmo 51 o 50 es para leerse, es para meditarse, es para rehacerse ante todo después de tantas caídas en las que muchas veces dolorosamente hemos padecido. Así que el rey David nos dice, para caminar con firmeza por los senderos que el Yahvé Dios nos va marcando. Muy bien, padre. Entonces, para que nuestros lectores comprendan un poquito más sobre la vida del rey David, ¿hay algo de su significado, de su nombre? ¿Hay algo del significado en el contexto de la vida del rey David? Prácticamente el nombre no dice mucho, más bien cuando se les daban valor a las letras de David en hebreo daban un número exacto, 7 por 7, pero esto como un rey ideal y perfecto, como lo que tendría que ser un rey, realmente un rey consagrado al Señor, pero también sin descuidar sus deberes civiles, políticos, sociales, económicos, incluso militares. El rey David tuvo que pacificar a sus alrededores, los arameos al norte, amonitas, amalecitas, moabitas, edomitas, todas las tribus de alrededor del pueblo de Israel, él las sometió. No se diga los bravísimos filisteos que fueron una constante espada, diríamos, para Israel. Así que David,
pues es el elegido, es el menor de la familia de Jesé. Así que ya ve, Dios elige al menor, al que ni contaba, porque pasaron los 7 hijos de Jesé, y Samuel dice, ¿y serán todos estos ya? No, pues me falta el más pequeño, si hasta se le andaba olvidando. Esto quiere decir que el menor no contaba, el mayor tenía un papel importantísimo, casi era la representación del papá. Una vez que el papá faltaba, el mayor de la familia asumía la paternidad de toda la familia. Por eso David, el último, es Yahvé Dios que elige a los pequeños y últimos, confundiendo a los grandes y poderosos de la tierra. Muy bien. Padre, y para entender, 3 claves que nos dé para entender la vida del rey David, 3 claves así importantes que nos sirvan como de transversalidad, Padre. Primera, es Yahvé Dios que elige para una misión. A él, pues con un papel importantísimo a lo largo de la historia de la salvación, como Rey y Señor. Pero tú y yo por el bautismo somos también participantes de esa realeza ya anunciada en David por el bautismo. Rey y Señor quiere decir que no nos domine ninguna cosa material terrena, el dinero, el poder, el derroche, la ostentación y no sé cuántas otras cosas, sino que sea el Señor y su palabra, sus planes y su mensaje, lo que nos rija en la vida. Segundo, todas las circunstancias de la vida, David también se vio traicionado por su hijo Absalón, ya lo querían desechar como rey al verlo ya mayor, etc. Adversidades que tuvo el rey, tuvo que huir, están todas ordenadas para un bien. Pareciera que el Señor no escucha la plegaria del hombre pobre que dice, Señor, pero mi hijo se muere porque no tengo para tal operación y tal trasplante de órganos, ahora tan costosos y tan delicados y tan caros. El Señor Dios envió a su hijo y padeció en la cruz y nos dice, pues el dolor es el camino de la redención, es el camino de la salvación. Abre, toca, insiste y algo lograrás para tu hijo. De tal manera que en el dolor, en la adversidad, también está el Señor Dios. No todo fue aplausos para el rey David, como cuando mató a Goliat, como cuando la multitud lo aclamaba. Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000, así que David es grandísimo. Todo tiene la vida, dolor y alegría. El Joel capítulo 3 dice, hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de trabajar, tiempo de descansar, tiempo de estar en la compañía, amistades, comunidad, y tiempo de estar en la soledad y en el silencio. Así que es el Señor Dios que dirige nuestra vida. Y tercera y última clave es, somos un eslabón nada más en la historia de la salvación. El tiempo que vivimos es breve, aunque David reinó 40 años en Jerusalén, pero nosotros, el paso por este mundo es breve. Aprovechemos el tiempo. San Pablo nos decía, el tiempo pasa y conviene que los que vivan alegres recuerden que esa alegría es de momento y los que están enfermos no piensen que siempre van a estar enfermos. La vida y sus circunstancias están en las manos del Señor y Rey del tiempo, principio y fin, y único Señor de la historia, de tu historia personal, de la historia de la familia y de la historia de toda la nación. Padre, y ahora sí que David se va a poner con Sansón a las patadas, ¿verdad? Con Goliat más bien. Le quiero hacer una pregunta, a ver si se la sabe el doctor en Biblia, ¿verdad? Ya nos había dicho que David fue un gran poeta y también un gran músico, un gran cantor. ¿Cuál es la obra más bonita que mezcla sus poemas junto con este amor por la música del rey David? Bueno, en los salmos, ahí están. Exacto. De hecho, cada salmo dice... ¿Cuántos hizo nada más? Porque fue un gran hacedor de salmos, ¿no? ¿Cuántos fueron los que hizo? 73 salmos, la mayoría de los salmos. Claro. La mitad de los salmos, se podría decir. ¿Cuántos salmos tenemos en total? 150, pero 35 salmos son anónimos, no tienen autor, son el coro, sí. Son los sacerdotes y levitas sobre todo, que eran los que cantaban en las fiestas. Así es de que la gran mayoría de salmos son de David. 73 salmos. Entonces,
ahí, y con instrumentos, incluso estaba está la indicación con el arpa de 10 cuerdas, con el salterio, etcétera, cántese. De hecho, David, cuando Saúl, derrotado por sus pueblos enemigos, estaba triste, era David el que con su música lo alentaba, ahuyentando los malos, diríamos, espíritus que casi deprimían al rey Saúl. Entonces fue un personaje tan fiel a David que mientras que Saúl le tenía envidia y lo intentaba matar en 3 ocasiones, David respetó al rey porque era el consagrado del Señor. Ahí está el valor humano de la amistad, pero ante todo, cómo lo ayudó en momentos de adversidad, como digo, casi de depresión, diríamos ahora, en el corazón del rey Saúl por las derrotas, por la circunstancia adversa política y social que vivía. Así es de que la música alegra el alma, la música es el ambiente de los dioses, la música es la poesía de la fe, de la esperanza, del gozo, en medio del dolor y en medio de tanta adversidad. Así es de que, amigos jóvenes, el espíritu se exalta cuando dice aquí: batan tambores, panderos, que suene el arpa de las 10 cuerdas, salmodien al Señor, Rey y único, que toda la tierra, que sobre toda la tierra se extienda su señorío. Así que reina Dios sobre las naciones, Dios sentado en su trono. Los príncipes de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, de David, de Moisés, pues de Dios son los escudos de la tierra y Él inmensamente excelso. Así termina este Salmo 47, precisamente, que es uno de los salmos, cierto que es de los hijos de Coré, pero estos salmistas dan voz a sentimientos del corazón y del alma del hombre de hoy y del mañana. Padre, y todos los músicos, todos los compositores, los poetas, en alguna de sus obras reflejan como que el dolor de su corazón o reflejan las profundidades que tienen guardadas en su alma. ¿Qué salmo de los 73 que escribió el rey David usted cree que es como su salmo más personal, el salmo más sentido? ¿O a usted cuál se le hace el salmo más simbólico, para que también como tarea lean este salmo para entender un poquito sobre el corazón, sobre lo que sucedía dentro del rey David? Pues aquel Salmo 49, por ejemplo, que habla de un culto espiritual al Señor, cuando dice: el Dios de los dioses, Yahvé, habla y convoca a la tierra desde el oriente hasta el poniente, desde Sión, la hermosa sin par, Dios resplandece. Viene nuestro Dios y no se callará. Delante de él un fuego que devora en torno a él, arrecia la tempestad, convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. En fin, convoca aquí a la naturaleza misma, diciendo: todo está en manos del Señor, todo es del Señor y su palabra y su poder, de tal manera que todo se tiene que poner en manos del Señor. ¿Por qué te glorías del mal, héroe de la infamia? Por ejemplo, aquí tratando de rechazar toda tentación para el mal. Todo el día estás pensando en crímenes, tu lengua es una afilada navaja o artífice de engaño. Ahí está ya tratando de alejar todo espíritu malo que a todos nos aqueja y nos invade. Curas, monjas, niños, jóvenes, ancianos, de tal manera que aquí encontramos eco para todos los momentos de la vida en que nos encontremos. Dice en su corazón el insensato: no hay Dios. Corrompidos están de conducta abominable, no hay quien haga el bien. Parece un lamento que no tiene respuesta, pero al final dirá: el Señor es el Señor, quien traerá la salvación a Israel. El Dios que hace cambiar el corazón y el alma. Exultará Jacob, se alegrará Israel. Ve cómo en todos los salmos, aunque hay expresiones dramáticas del dolor, siempre hay una esperanza, siempre hay un consuelo, siempre hay un eco en el corazón de Dios para todo aquel que clama.
el silencio de Dios también. Dios habla en el silencio. Después de todas las imprecaciones que pueda uno encontrar aquí en los Salmos, si deja uno silencio, viene la voz del Señor, como suave brisa, como el profeta Elías dijo a su siervo: fíjate a ver si va a llover. Pues no veo nada. Total, dice, ya ve, Dios va a pasar. Vino un fuego que devoraba todo, y Yahvé no estaba en el fuego. Vino un torbellino, un huracán, y no estaba Yahvé Dios en el huracán. Después de un momento de silencio, vino una suave brisa, y entonces Elías dice: es el Señor que está aquí. Se cubrió el rostro como indicando: no soy digno de estar cerca de este momento de manifestación del Señor, de tal manera que el Señor habla también en el silencio. Muy bien, Padre. Y para ir perfilando ya nuestra clase, para llegar al final, ¿algún otro dato que se nos pase sobre la vida del rey David, Padre? ¿Algo que se nos esté escapando? Pues creo que ya con esto tenemos la figura redonda, se llama en literatura, la figura completa del rey David. Su origen, el hijo de Jesé, menor de todos, pastor, pero un niño que luchaba en el nombre del Señor contra el león y contra el oso, símbolos del mal. Y ya desde ahí nosotros debemos, las fieras salvajes del corazón y de la imaginación se desatan en todas las edades. ¿Y quién es el que nos va a ayudar a dominar esas fuerzas aparentemente indomables? Solo la confianza en el Señor Dios. Yo lucho, dice David, y con esto terminamos y cerramos todo. Yo lucho en el nombre del Señor, no confío en mis fuerzas, soy débil, no tengo experiencia militar, pero todas las fuerzas del mal se verán sometidas en el nombre del Señor. Así que tenemos esperanza de triunfar sobre tantos males. No estamos derrotados ya definitivamente. El rey David esto nos enseña. Padre Trini, pues muchísimas gracias por su tiempo. Usted ha visto los comentarios bellísimos, ¿verdad? Déjenos por favor saber qué es lo que piensan de esta clase. El Padre se hace el esfuerzo por tomar su tiempo y explicarnos más sobre la Biblia, así es que recen por el Padre Trini y recen también por mí. Nos vemos para la siguiente clase. ¿Y el tema cuál es, Padre? El tema es los libros sapienciales, y ahí Salomón ante todo. ¿Cuántos libros sapienciales tenemos? 5. Ah, ¿sí? Job, Sabiduría, Proverbios, Eclesiástico y Eclesiastés. Pero toda la Biblia es una colección de la sabiduría divina. Perfecto, Padre, pues muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y recuerden, los esperamos aquí en su iglesia de Mater Dolorosa o en cualquier iglesia del mundo. Jesús los está esperando. ¿Qué más, No Padre? se olviden leer un salmo de David, el 50, y en el segundo libro de Samuel, al final, allí encontraremos también la muerte del rey David, que su tumba es venerada en el judaísmo, y al ir a Jerusalén, y vamos a ir, allá le muestran a uno: miren, aquí está la tumba del rey David, y ellos ante el rey David se ponen en reverencia, en devoción, en su fe judaica, pues por lo que significó para ellos, y nosotros decimos: el Hijo de David, Jesús, es nuestro Rey y Señor. Hasta la próxima. Amén, que Dios los bendiga.